Días, buenas tardes o buenas noches a todos. Este será nuestro segundo video hablando de Godley, específicamente de su libro Economía Monetaria. Pues bien, los temas que hoy nos tocan estudiar o ver son las matrices de balance y las matrices de flujo de transacciones. Específicamente es el capítulo 2. Y estas son dos herramientas que Godley y Lavoie realizan, las cuales nos permiten ver la economía completa, tanto lo real como lo financiero. Y al mismo tiempo podemos ver sin perder nada, podemos ver, ¿cómo se llama? Sin perder nada en el camino. O sea, al final es como podemos ver todo lo que sucede. Como decía la vez pasada, podemos ver de dónde sale el dinero y hacia dónde va. Pero para eso, ¿verdad? Hablemos un poco de un contexto histórico. Eh, en este contexto histórico tenemos que entender cuál es el problema que, según Godley, nadie había resuelto. Comenzamos desde 1953, donde Richard Stone publicó las cuentas nacionales modernas, el PIB, el ingreso, el gasto, una herramienta poderosa, pero tiene un hueco enorme, según Godley, pues ignora el sistema financiero. O quizás no lo ignora, pero quizás no aparece. Lo, no aparece. Es como si el dinero no importara. Pero 4 años antes, en 1940, Morris Copeland ya había hecho la pregunta que cambió todo. ¿De dónde viene el dinero cuando las compras aumentan y a dónde va cuando disminuye? Copeland diseñó las cuentas de flujo de fondos, lo que hoy se conoce como la cuenta Z1 de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y por fin integró todo, ingreso, balance y transacciones financieras en un solo marco coherente. Goddard y Lavoie tomaron, perdón, me equivoqué un poquito. Ajá, tomaron, integró todo en un sistema financiero coherente. Y viene, como decía, de las Naciones Unidas, en un marco, lo integran eso en un marco coherente. Godley y Lavoie tomaron esto como base y construyeron el modelo que hoy vamos a ver. Pero primero que nada vamos a ver la matriz de balance. Tenemos que hablar un poco de la teoría para poder entender lo que viene después. La matriz de balance es el stock. El stock. Es básicamente una fotografía de la economía en un momento dado. No muestra movimiento, sino que muestra el estado. ¿Quién tiene qué y quién le debe a quién? Tiene tres reglas que no tienen excepciones. La primera regla es: toda fila y toda columna debe sumar cero. Siempre, sin excepción, si no suma cero, tenemos un error. Y esta es la regla esencial de Godley, el agua. Segundo, el patrimonio neto. El patrimonio neto de cada sector se nota con un signo negativo. Nos puede sonar raro, porque el patrimonio como signo negativo, pero básicamente es para que la columna cierre en cero, para que se cumpla la primera regla. Y la segunda es: si sumamos el patrimonio neto de todos los sectores juntos, obtenemos exactamente el valor del capital tangible de la economía. Las máquinas, los edificios, las infraestructuras, todo ese es el único activo sin contrapartida financiera. Y si vemos en el sector derecho, tenemos los 5 sectores que para Godley y Lavoie conforman la economía. El modelo trabaja, como les decía, con 5 sectores. Hogares, los cuales acumulan el capital tangible, bonos, depósitos, efectivo y acciones. Tienen préstamos hipotecarios. Las empresas productivas, las cuales poseen el capital, emiten acciones y piden préstamos. Los bancos, los que dan los préstamos y también emiten acciones. El gobierno, el cual da los bonos. Y hay algo aquí en el patrimonio que suele ser negativo del patrimonio del gobierno, y esto es porque es una deuda acumulada, básicamente eso es lo que representa. Y el Banco Central, su patrimonio neto es cero, pues no tiene nada, y este emite dinero de alta intensidad, pero también
compra los bonos, o sea, financia al gobierno. Ahora pasamos a ver la estructura de la tabla. Si podemos observar lo primero de todo es el capital tangible. Hogares y empresas lo tienen en verde. Lo tienen en verde. Es un activo para ellos. Y bancos, gobierno y Banco Central tienen cero, o sea, no poseen capital tangible directamente. Y ahora vemos que al final la suma de, de acá, un activo, esa fila tiene sentido, pues solo el sector privado productivo acumula capital físico según Godley. Ahora pasamos a los bonos del gobierno, los cuales son un activo para los hogares, para los bancos y el Banco Central, pero también son un pasivo para el gobierno. Eh, También tenemos el efectivo. Hogares y bancos lo tienen positivo, en cambio el Banco Central lo tiene en negativo. ¿Por qué es esto? Pues hogares y bancos poseen el dinero, pero el Banco Central posee o tiene la deuda porque él lo emitió y ese billete es una obligación de él. De ahí pasamos a los préstamos, donde vemos que para los hogares, las empresas son un pasivo, pues estos piden préstamos y para los bancos es un activo, pues este es el que otorga los préstamos. Y si vemos también en los depósitos, vemos que son un activo para los hogares y un pasivo para los bancos. Eh, en básicamente, cada línea se puede leer o cada fila se puede leer así, de izquierda a derecha, buscando la contrapartida. Verde acá, rojo allá, suma cero. Básicamente eso es. Ahora bien, pasamos a un ejemplo numérico. Tomado de referencia de la Z1 de la Federación de Estados Unidos de 2005, esto está en millones de dólares. Ahora, primero que nada, vamos con el capital tangible. Vemos que hogares y empresas tienen capital tangible. Hogares tiene 400, empresas tiene 300 y conjuntos suman 700 de capital tangible total de la economía. Ahora, patrimonio neto, podemos ver que hogares posee menos 95, 950. Es un pasivo. Eh, Empresas poseen 100 en banco, 10, perdón, 10 en bancos, 120 en 200, perdón, en gobierno y 50 en el Banco Central, que al sumarlo nos da 700. Y si contrarrestamos el capital tangible con el patrimonio neto, vemos que ambos suman cero. O sea, no hay error. La verificación se cierra. Pasamos, como podemos ver aquí también, los depósitos. 125 como activo, 250, perdón, como activo de hogares y estos mismos son los que el banco tiene como pasivo. Y al sumarlo suma cero. Y así podemos ir verificando que cada uno de estos suma cero. Básicamente eso es. También tenemos una nota al pie de página. Eh, El patrimonio neto de las empresas es positivo. Eso puede parecer extraño. Sí, tiene más pasivos que activos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es positivo? Pues esto tiene que ver con el ratio K de Toby y cómo se valoran las acciones. Lo contable y de lo del mercado divergente. Es correcto, solo que es un poco contraintuitivo. Ahora pasamos a la segunda matriz, la matriz de flujos. Y como hicimos con la matriz de balance, vamos a hablar un poco de su teoría.
Si dijimos que la matriz de balance era una fotografía de la economía en un momento, podemos decir que la matriz de flujos de transacciones es la película. Pues, pues, ¿qué registra esta? Todas las transacciones monetarias del periodo, producción, distribución del ingreso y cambios en activos y pasivos financieros. O sea, básicamente registra todo lo que ocurre durante un periodo, producción, salarios, intereses, impuestos y también todos los cambios de activos y pasivos. Aquí se aplican las mismas reglas. Cada fila o tipo de transacción y cada columna, cada sector suman cero. Los fuentes de fondos es positivo y uso es negativo. A partir de ahora vamos a hablar de las fuentes de fondos simplemente como fuentes y al uso de fondos como uso. Pero también tenemos una columna que es igual a una restricción. Cada columna es la restricción presupuestaria de un sector. Sus ingresos menos sus gastos, más los cambios en lo que tiene y debe, todo tiene que cuadrar. O sea, al final todo tiene que ser cero. Pues como les decía en el video anterior, aquí el dinero no se crea mágicamente, sino que viene de algún lugar y va hacia otro lugar. Pues ese es el sin agujeros negros. Todo flujo para Godley lo resume en una frase. No hay agujeros negros, o sea, todo flujo tiene origen y destino. No puede aparecer ni desaparecer dinero sin dejar nada contable, es lo que les decía. Ahora vamos a la estructura de la matriz la matriz tiene dos partes. La superior, todo lo corriente, el ingreso y el gasto real. Y la inferior, los cambios en el stock financiero, los deltas. Esa separación es la clave que integra todo. Ahora pasamos otra vez, pero esta vez vamos a ver un poco sobre la matriz de flujos, primero sobre la parte superior, la cuenta de ingreso y gasto. La parte superior arranca con el consumo. Es negativo en hogares, eso quiere decir que es un uso y en qué lo usaron en comprarle a las empresas. Pero nótese que las empresas, bancos y bancos centrales están divididos en dos, en capital y corriente. Ya veremos esto un poco más adelante, el por qué esto es así. Pero entonces la primera línea se lee así. El gobierno hizo un uso de su dinero para comprarle a las empresas. Y esto se convierte en una fuente, un ingreso para las empresas. Ahora veamos con los salarios denominados WB. En hogar, es positivo en hogares, o sea, estos reciben una fuente que fue un uso de las empresas. Básicamente se lee como que las empresas pagan, simple y sencillo y simétrico. Las empresas pagan, los hogares reciben, simple. Ahora veamos el beneficio de las empresas. Acá hay tres columnas involucradas. Las empresas corrientes pagan o ocupan un gasto a los hogares, pues estos reciben dividendos, que se vuelve una fuente de ellos, un ingreso. Y ahí Godoy aquí señala que, contrario a lo que se cree en la macroeconomía normal, es que las empresas no entregan todo su beneficio, aunque se reservan una parte. Esto es algo muy importante. Esa parte es la que no se distribuye y queda retenida en capital. Y si vemos todo cuadra, tiene que cuadrarnos. Ahora veamos el interés, los intereses. Intereses de préstamo. Son el detalle técnico más importante, pues los hogares pagan intereses sobre sus préstamos, las empresas también, y los bancos lo cobran. Hay intereses de depósitos en el sentido contrario.
Los bancos pagan a quienes tienen depósitos. Un detalle crucial es que la R que aparece ahí se calcula sobre el stock del periodo anterior, no del actual. Eso es importante para la dinámica del modelo completo. Ahora hablemos sobre la parte inferior, la cual sería los cambios en el stock financiero. Ahora, ahora los delta, los cambios en activos y pasivos financieros. La lógica es, si un sector adquiere un activo, es una fuente para él, signo positivo, y si un sector emite un pasivo, es un uso para él, signo negativo. Ahora veamos los préstamos. Los hogares y empresas reciben préstamos positivos para ellos, pues es una fuente, un ingreso de los bancos, los cuales los han otorgado. Negativo para ellos, es un recurso utilizado. Ahora el efectivo, si vemos aquí ocurre algo diferente, pues el Banco Central emite dinero, por eso está positivo, pues o es una fuente para ellos, pero los hogares y los bancos lo tienen en negativo. Básicamente el Banco Central emite y está emitiendo, creando un pasivo nuevo y los hogares y los bancos que lo reciben lo anotan negativo, pues están adquiriendo un activo. Ahora, si vemos aquí al final de la tabla, la restricción, o sea, la sumatoria de restricción, es todo cero. Cada columna completa, parte superior, más importante, más parte inferior, suma cero, sin excepción. Ahora bien, ¿cómo podemos leer esta matriz? Esta es una síntesis antes de los ejercicios, por filas. Cada fila tiene una transacción específica. Señala las filas y ves exactamente quién da y quién recibe. La contrapartida siempre está en la misma fila. Eso es la contrapartida doble aplicada a la economía entera. Y por columna, cada columna es un sector. Si sumas todo lo que tiene arriba, sus ingresos, sus fuentes, sumas lo de abajo, sus gastos, sus compromisos, si la columna no da cero, hay un error en algún registro. Esto hace al sistema autovalidante. No podrás cometer un error contable sin que se rompa la consistencia de todo. Por eso Goldley decía que esta matriz no hay forma de esconder inconsistencias. Es un ejercicio práctico. Como podemos ver aquí, que los hogares consumen 500, menos 500, perdón. Ujú. Y las empresas en corriente tienen más 500. Los hogares gastan, las empresas los reciben. Ejercicio 2. Los bancos otorgan un préstamo de 300 a las empresas. Simple y sencillamente, y los menos 50, menos 500 en hogares, su saldo de depósitos baja y más 50 en bancos capital. Los bancos tienen un pasivo menos, lo que para ellos es una fuente. Verifiquen, cada fila suma cero. Eh, Ahora veamos, permítanme, permítanme. Ajá, perdón, ahora sí. Ejercicio 2. Los bancos otorgan préstamo de 300 a las empresas. Una sola fila, cambio en préstamos o delta préstamos. Las empresas reciben 300 más 300, para ellas, y los bancos anotan menos 300. Están entregando activos, es un uso para ellos, suma cero. El Banco Central emite 200 en efectivo y compra bonos del gobierno, dos filas. Primero, un cambio en efectivo. Los bancos reciben menos 200 en reservas. El Banco Central lo anota como más 200, como pasivo nuevo que emite. En bonos, el Banco Central compra, por eso anota menos 200 como activo adquirido. El gobierno lo vende, anota más 200 como fuente de fondos. Todo suma cero en ambas filas. En los tres casos, la lógica es la misma: identificar qué transacción ocurrió, qué filas toca y registrar la contrapartida en el sector correcto. Para cerrar, 5 ideas que resumen todo lo que vimos.
Primero, construya siempre la matriz de balance antes de analizar flujos. Los stroke primero, los flujos después. Sin saber el punto de partida no se entiende el movimiento. Segundo, partida doble sin excepción. Si una fila no suma cero, pare y busque el error antes de continuar. 3. No consolide el sector financiero con el real. Si mezclamos hogares, empresas y bancos en un solo bloque, esto pierden exactamente lo que hacen. Útil a este marco, cómo fluye el crédito. El cuarto, usen datos reales para El Salvador. El BCR publica boletines con, si queremos hacer, ¿verdad? Un ejercicio de esto, con flujo financiero. Esta estructura sirve de guía sobre cómo leerlo. Y quinto, este marco de Goldley es la base de los modelos macroeconómicos modernos que integran economía real y financiera. Entenderlo bien es una herramienta de análisis que muy pocos economistas dominan. Eso es todo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos a la próxima. Vemos en la próxima semana explicando un poco más de Godley y la BUA.